Estamos de vuelta con más información. Esto es Buenos Días desde los estudios de BPI TV desde Miami, Florida. El momento más esperado de la semana, el acontecer político y noticioso analizado por Gabriela Peroso, que nos pone en perspectiva los temas que han sido noticia esta semana. Gaby, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y bueno, quisiera que habláramos un poquito acerca del hecho de los venezolanos que fueron devueltos a Colombia y que ha levantado pues una ola de información, muchísimas personas que están preguntando qué va a pasar con los venezolanos, con la política migratoria de Biden, por qué están regresando los venezolanos a Colombia y bueno, la posición de la embajada en ese país. Bienvenida. Buenos días, Marjorie, a toda la audiencia, un gusto estar aquí. Tengo una gripe, así que cualquier vocecita ahí que se me vaya, lo entendemos. Mano, porque estoy súper congestionada, pero aquí estamos como siempre cada jueves con ustedes. Mira, este tema de alguna manera ha venido ocurriendo de diferentes maneras, pero en una escala muy pequeña. Vimos que esa información fue reseñada en primer lugar por CNN, en donde el titular de alguna manera era muy escandaloso, diciendo que bueno, que Estados Unidos en silencio está devolviendo a los venezolanos a Colombia. Cuando ya tú profundizas más en la nota, es el caso de 2 venezolanos que tenían residencia en Colombia y que fueron devueltos. Lo cierto es que existe ese título 42 que permite a Estados Unidos desde la pandemia devolver a cualquier migrante si ellos consideran que de alguna manera se afecta la salud pública, para evitar que ingrese más coronavirus a el país. Y justamente como son venezolanos que entran por vías irregulares y que no tienen el chequeo mínimo necesario como cualquier persona que aborda un avión, obviamente se pueden tomar este tipo de medidas. Pues bien, se trata de 2 venezolanos, lo que hemos venido indagando, hablando un poco con funcionarios de Estados Unidos y de Venezuela, es que ciertamente durante el año pasado más de 1.000 venezolanos fueron devueltos a varios países, de alguna manera a través de la figura de deportación. Personas que estaban acá, que habían ingresado a Estados Unidos de manera irregular y que tenían vínculos con un tercer país, porque eso es muy importante acotarlo, Marjorie. Los venezolanos que piden asilo político tienen que probar que vienen de Venezuela, que hay un riesgo y un miedo creíble y que vienen acá porque no tienen otro lugar a donde ir. Cuando tú tienes la nacionalidad de otro país, si tú eres italiano, español, francés, o si ya tienes una residencia aprobada en otro país, tú tendrías que probar que tienes miedo de estar en Venezuela, tienes otros riesgos en ese segundo país y que por eso estás viniendo a un tercer país como Estados Unidos. Es decir, los venezolanos que tienen una situación migratoria, que entraron irregularmente, pero tienen vínculos con otro país o algún tipo de residencia, son objeto de este tipo de medidas y podrían tomarse. Está la preocupación, se habla de que unos 6.000 venezolanos podrían devolverse a Colombia. La vicepresidenta de Colombia aseguró que no hay ningún tipo de tratado entre Colombia y Estados Unidos para devolver a los venezolanos, pero es una realidad que los venezolanos tienen que tomar en cuenta. Esto puede ocurrir y Estados Unidos está en la potestad, sus leyes migratorias lo permiten. Nos llamaban la atención las declaraciones que daba Bob Menéndez, quien es el latino de mayor rango en el Senado estadounidense. Él es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores y es del partido de Biden, pero su crítica fue directa a la administración de este presidente estadounidense, asegurando que es una política cruel e inhumana que debe cesar, que no se puede utilizar el título 42 referido a la salud pública estadounidense para expulsar a estos venezolanos de Venezuela, porque justamente nuestra situación es muy grave. Eso de alguna manera da unas alertas, y que sea del mismo partido del presidente de alguna manera nos brinda una protección extra. Sin embargo, es una realidad que eso puede pasar. Los números hablan muchísimo. En el año 2020 habían ingresado de manera ilegal por la frontera sur de México 5.000 personas. En el 2021 ese número aumentó de 5.000 a 109.000 personas. Imagínate tú, de esas 109.000, solo 1.000 fueron
devueltas a sus países. Las autoridades de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos han asegurado que a los venezolanos nos dan un trato especial y eso también hay que considerarlo y agradecerlo a Estados Unidos. Sin embargo, la cifra es muy grande y adicionalmente de lo que ocurre en la frontera sur, de alguna manera hay otro puente fronterizo previo a ese, que es el del Darién, y que nuevamente ha representado muerte, violaciones, casos horribles de tráfico humano contra venezolanos, en donde la cifra, y prefiero verlo aquí para no verlo, solo en el mes de enero alrededor de unos 2.300 venezolanos pasaron de Panamá, Colombia a Panamá por ese estrecho del Darién, por la selva del Darién. Y ese número es prácticamente el mismo de lo que ocurrió durante todo el año 2021, 2.800 venezolanos. Es decir, la situación de Venezuela no se ha arreglado, que veamos a las Mercedes o algunas urbanizaciones de Caracas con un boom económico, realmente son una falsa imagen que se ofrece de Venezuela. Los venezolanos siguen huyendo de Venezuela, pero tienen que tener en cuenta que los riesgos son incluso de muerte, que pueden estar aquí en Estados Unidos sin permiso de trabajo, permanecer con un grillete, que cada caso es tratado de manera particular y todas estas cosas tienen que tomarse en cuenta para tomar una decisión tan delicada como esa. Sabemos la desesperación de los venezolanos, pero siempre les pedimos que se informen bien por dónde van a pasar, cuáles son los riesgos que van a asumir y adicionalmente cómo podría ser la vida en un país como Estados Unidos, Colombia o a donde decidan irse. Así es, Gaby, volviendo ya a la realidad estadounidense, quiero agradecer al equipo de producción que siempre está actualizando las noticias. Tenemos una noticia en desarrollo en este momento y es que el presidente Biden asegura que el ataque de fuerzas especiales en Siria, que fue una misión encubierta planificada para el día de hoy, mató al líder del Estado Islámico. Vamos a compartir brevemente la noticia para ustedes. El presidente Biden aseguró que una operación encubierta en Siria terminó con la vida de Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi, líder del Estado Islámico. Reportes del lugar informaron de 13 víctimas, entre ellas 4 niños y 3 mujeres. Esto, bueno, como parte de una operación antiterrorista al norte de Siria. El Pentágono calificó esta operación como exitosa, pero también fallecieron 13 personas, entre ellas 7 civiles, mujeres y niños, como ya lo escuchábamos. La situación de Estados Unidos, que cada vez se pone más fuerte entre las tensiones con Rusia por el caso de Ucrania y ahora esta operación en Siria. ¿Cómo ves tú la situación de Estados Unidos versus estos problemas que parecen como que robarle el tiempo a Estados Unidos y el tema migratorio para el caso de los venezolanos, que esperábamos una pronta respuesta, parece quedar como relegado? Sí, definitivamente Estados Unidos tiene demasiados graves problemas que afrontar y que resolver, y obviamente crisis migratoria de las personas que están ingresando desde Venezuela, desde México, parecen mucho más pequeñas. Sin embargo, como siempre hemos dicho, o sea, profundizar en el tema de Ucrania, de Rusia, de todo esto, como no soy una experta en este tipo de políticas, quisiera poner un poco en contexto en dónde entra Latinoamérica en todo este rompecabezas. Y sabemos que Latinoamérica es importante para países como Rusia y como China, en este contexto en donde dos grandes poderes se están casi que disputando el liderazgo mundial, con todo este entramado y todos estos posibles conflictos que podrían venir. Nos llama la atención que en plena disputa entre Estados Unidos y Rusia vemos la visita, por ejemplo, del presidente de Argentina, Alberto Fernández, esta semana en Rusia. Arribó ayer allá, se va a reunir hoy con Vladimir Putin y adicionalmente después de estar en Rusia se va a China. Ellos están negociando con el Fondo Monetario Internacional. Justo, disculpa Gaby que te interrumpa, justo presentaremos las imágenes en vivo de esa reunión entre Putin y el presidente de Argentina, quien por cierto dijo que le ponía la orden su país como puerta de entrada a América Latina. Es así, ese es el tema, que América Latina, de alguna manera, si Estados Unidos tiene tantos problemas que no está viendo América Latina, pero Rusia y China cada vez más nos dan una importancia suprema.
y allí puede residir lo que serán los próximos 10 años de este liderazgo mundial de una u otra potencia. Y eso es lo que preocupa a los latinos. Con una región que cada vez más va hacia la izquierda, como de alguna manera Estados Unidos se está olvidando de nosotros y estos están abrazando a cada una de esas naciones, no solamente las que tengan mirada de izquierda. En 2 semanas el presidente de Brasil, Lula da Silva, también va a ir a Rusia a reunirse, y los rusos de alguna manera decían: sabemos que los funcionarios estadounidenses están tratando de influir para que ellos no vengan a Rusia, pero justamente los recibimos con los brazos abiertos. De alguna manera esa disputa se dio hasta con las vacunas. Los rusos reaccionaron de una manera como no necesariamente su pueblo es la prioridad, empezaron a repartir vacunas en Latinoamérica para de alguna manera liderar ese esfuerzo. Estados Unidos se centró en sus ciudadanos y una vez ya habían sido vacunados comenzó a dar esas vacunas, pero toda esa disputa mundial se sigue viendo en pequeña y gran escala. Y obviamente con esos rumores de que exista algún tipo de conflicto, nos llama la atención que igual Latinoamérica sea una prioridad para Rusia y no tanto para Estados Unidos. Y esto obviamente hay que tomarlo en cuenta. Rusia no es que ahorita acaba de mandar a unos militares o a unos expertos en Venezuela. Ellos tienen años financiando a la izquierda en nuestro continente. Recuerden la crisis de los misiles en Cuba. Rusia fue determinante para que esa guerra de guerrillas que se extendió por toda América Latina en los años 60 tuviera un piso sólido, y ellos continúan allí sembrando, pero que de alguna manera hoy ya están recogiendo esas cosechas. Adicionalmente veíamos al Papa Francisco, que normalmente él recibe a mandatarios electos, a los presidentes de las naciones, pero nos llamaba la atención que recibió también esta semana, a pesar de que pidieron que no hubiesen fotografías del encuentro, a Gustavo Petro, que es candidato a la presidencia en Colombia. Ahora dicen que otros candidatos van a ir al Vaticano. Ojalá sea así, porque de alguna manera eso es un ventajismo. Colombia es un país muy católico, y que justamente Gustavo Petro sea recibido por el Papa Francisco seguramente es una victoria para su imagen por haber estado allí. Y a pesar de que ellos dicen que no se habló del tema político, perdónenme otra vez la voz fallando, no te preocupes. Definitivamente es un espaldarazo gigante, y hay quienes dicen que el Papa Francisco apoya a todas estas tendencias del Foro de Sao Paulo, de estas tendencias de izquierda, y obviamente eso preocupa mucho. Sin embargo... Además que el Papa está bajo la mirada de muchas críticas en este momento, ¿no? Totalmente. Bueno, los escándalos del Vaticano son increíbles, pero siguen siendo una fuerza política, tienen una influencia increíble. Sí. Y esos católicos que ven, oye, a Gustavo Petro lo recibió el Papa y no recibió a uno o a otro, de alguna manera eso tiene un peso dentro de la campaña política, sobre todo cuando Gustavo Petro está punteando en las encuestas y hay posibilidades ciertas de que obtenga la presidencia de Colombia. Ahora, Gaby, un punto creo a favor de la democracia es que países como Perú, Colombia y Chile se han desmarcado de Maduro. Por ejemplo, Gabriel Boric decía que hay un retroceso brutal en las condiciones democráticas de Venezuela, y bueno, eso es como un paso adelante. Sí, es un paso adelante, pero tú sabes que ellos juegan a tratar de ganar adeptos, mentir. O sea, ¿te acuerdas de Hugo Chávez diciendo que, bueno, el mar de la felicidad con Cuba, pero yo no soy ni socialista, ni mucho menos comunista? Y al final todo lo que vimos. Por cierto, mañana se cumplen 30 años de la intentona golpista de Hugo Chávez en 1992, que comenzó este debacle económico, político y social para Venezuela. Pero sí es importante resaltar que 3 grandes figuras en el continente se están desmarcando. El recién electo presidente de Chile, Gabriel Boric, justamente hablando de ese retroceso democrático. Pedro Castillo, que a pesar de haber sido increpado por el periodista de CNN para ver si decía si Nicolás Maduro era un dictador o no, o a quién reconocía, él sí dijo que definitivamente los modelos de Venezuela y Nicaragua no los quería tomar. Y adicionalmente, Gustavo Petro, como candidato a Colombia, decía que, bueno, que Nicolás Maduro defendía una economía fósil. Ellos se están desmarcando, pero al final podrían estar siempre juntos en una estrategia conjunta. Gaby,
ese Disculpa respaldo. que te interrumpa, tenemos tan poco tiempo, pero quiero preguntarte tantas cosas. ¿Qué te pareció la entrevista de Fernando del Rincón al presidente de Perú? Una amiga periodista que está allá me comentaba que eso fue como el inicio del debacle porque mucha gente se empezó a desmarcar, quedó como muy mal parado y por el otro lado, pues parte de su gabinete le renunció nuevamente. Sí, hay una crisis que independientemente de lo que haga una entrevista a un periodista, no necesariamente tiene que ver con eso. Recordemos que la inestabilidad que tiene Perú es muy profunda, han tenido cambios constantes y obviamente dentro del Congreso y dentro de todo el tren ministerial hay muchísimo descontento. Vemos a un presidente que no está preparado para asumir la presidencia, y que justamente se ve su debilidad. Esta entrevista hecha por Fernando del Rincón de alguna manera dejaba claro su inexperiencia en el mandato, no saber responder, y cuando ni siquiera sabes responder una entrevista, imagínate cómo puedes responder a los ciudadanos cuando te renuncia el primer ministro del país y hay una crisis tan profunda dentro de la nación. Ojalá los peruanos puedan entonces retomar el curso y poder entonces llegar a una convivencia o acuerdos internos, porque si no podría venir otra ruptura constitucional y eso está lesionando muchísimo a Perú y además en una nación en donde ninguno de los dos candidatos era bueno. Su contraparte era la hija de Alberto Fujimori, que justamente un presidente que también le hizo daños y dejó unas cicatrices tan profundas en esa nación. No tienen opciones buenas de las cuales elegir, entonces ojalá este presidente en primer lugar con todas sus ideas que son de izquierda, pueda justamente enrumbar a la nación y que justamente cumplan cosas como las que decía Chile, que bueno, si bien tienen esa línea izquierdosa, que de alguna manera siempre se base en la verdadera democracia, donde haya separación de poderes y donde se respeten los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos. Claro, la crisis en Perú existía, solamente que creo que quedó expuesta con esta entrevista donde él mismo admite que no estaba preparado para ser presidente, ¿no? Creo que quedó como muy mal parado ante la opinión pública y ante su país y el resto del mundo. Cambiando ya de tema, la relatora de la Comisión de Derechos Humanos aseguró que ni Ortega ni Maduro están dando ninguna muestra de un diálogo constructivo. ¿Nos pudieses hablar un poquito acerca de este tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que expone que no hay como que ningún avance a través del diálogo? Sí, definitivamente, ni a través del diálogo ni a través de acciones concretas para justamente retomar el rumbo del respeto a los derechos humanos en el mundo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha seguido desde siempre el tema venezolano. Recordemos que por decisión de Hugo Chávez se desmarcaron de la CIDH los venezolanos, sin embargo ellos siguen el curso de esto y ven que justamente ni Nicolás Maduro ni el presidente de Nicaragua tienen ningún tipo de deseo de retomar ese rumbo. Adicionalmente veíamos lo que salía del examen periódico universal, la Corte Penal Internacional siguiendo muy de cerca el tema venezolano y en donde realmente no existe ningún tipo ni intención de dialogar ni adicionalmente tener acciones concretas. Se hablaba de una reforma del Tribunal Supremo de Justicia que fue aprobada recientemente. Los venezolanos no conocen los alcances, al parecer bajó el número de magistrados, dicen que bajaron el número de magistrados porque si vuelven a México en una eventual negociación, podría la oposición pedir algunos lugares, tal y como ocurrió en el Consejo Nacional Electoral, que en teoría hay 2 rectores de oposición y 3 del oficialismo, que se trataría de hacer eso mismo en el Tribunal Supremo de Justicia y ellos lo reducen, pero ¿cómo lo venden ellos? Como una reforma al Tribunal Supremo de Justicia, a la máxima instancia de la justicia del país, para justamente tratar de maquillar. Sin embargo, no, como lo dice la Comisión Interamericana, no hay ninguna intención real de reformar ese poder judicial en Venezuela, sino que más bien se busca que el Ejecutivo y el Legislativo en manos de Nicolás Maduro puedan tener el peso completo de todos los poderes del Estado y en particular del sistema de justicia. Así que esta denuncia que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ojalá sea escuchada por la ONU y por otras instancias, porque siempre es muy importante saber que no existe ningún tipo de compromiso de Nicolás Maduro. Vemos cómo
veía algunas de las noticias con el tema del referéndum revocatorio y sé que se nos acaba el tiempo, pero creo que es importante hacer Sí. esta acotación. Si ves a los medios internacionales hablar del referéndum revocatorio, decían, hubo muy poca asistencia, pocos venezolanos fueron a firmar. Después, a lo largo de 3 o 4 párrafos o al minuto 3 de una nota informativa de las agencias, es que dicen que apenas le dieron a los venezolanos 12 horas para que pudieran firmar más de 4 millones de personas. O sea, tenían que cada minuto 5 venezolanos sin ningún tipo de bache firmar, o sea, una misión imposible. Eso no se le explica a los venezolanos. ¿Y qué queda en la comunidad internacional? Bueno, los venezolanos se están quejando y supuestamente están huyendo del país, pero lo verdad es que les dieron la oportunidad de un referéndum revocatorio y ni siquiera salieron a firmar. Si me lo permite el director, despido con una última pregunta, Gaby. En el país, en Venezuela, la privacidad y los datos personales son usados para perseguir. Esto fue una denuncia que se planteó y que tiene varios días hablándose sobre cómo utilizan los mensajes por WhatsApp para perseguir a las personas que se oponen a Nicolás Maduro. En este caso, Guaidó convocó una manifestación de calle para el próximo mes de febrero. ¿Piensas que va a tener acogida esta convocatoria de Guaidó en este momento? Bueno, el pueblo venezolano está muy desilusionado. Sin embargo, yo creo que si la dirigencia opositora unida de manera contundente hace un llamado, los venezolanos siempre van a responder una y otra vez. El tema es que no se trata de salir a una movilización. Después de esa movilización, ¿qué? Porque eso es lo que ha pasado con los venezolanos. Los venezolanos responden, salen a la calle, pero no existe un plan de después de esa manifestación, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la acción a seguir? Lo que sienten los venezolanos es que ya murió el país hasta el año 2024, que serán unas posibles elecciones presidenciales. Y mientras todos estos meses pasan, ¿qué? Salir a la calle, ¿bajo qué esquema? ¿Cuál es el plan a seguir? Y eso hay que explicárselo a los venezolanos. Si realmente la dirigencia política tiene un plan, se lo explica a Venezuela sin elevar esas expectativas demasiado, yo creo que los venezolanos siempre tienen fe y siempre responden a cualquier llamado para salir de la dictadura. Gracias, Gaby. Me encanta esa manera de pensar. Tú siempre nos pones en contexto de que no podemos caer por inocentes, pero siempre enfocas el tema de la esperanza y tiene mucho que ver con esto. Entre más se incrementan los actos y los intentos de intimidar a la población, pues es como que más se fortalece el venezolano en su lucha. Gracias de verdad por acompañarnos. Espero que te mejores pronto de la gripe y bueno, seguiremos acumulando los temas que son noticia para tratarlos el próximo jueves, Gaby. Un placer siempre estar aquí. Gracias por acompañarnos. Es la periodista Gabriela Peroso poniendo en perspectivas los temas que son noticia en Venezuela, en Estados Unidos y en el resto del mundo.